buenas tardes. Continuamos con nuestros encuentros para conversar sobre este tercer volumen de la serie Inclusión versus Equidad, donde estamos abordando cuándo es justa la justicia. Hoy tenemos el gusto de compartir este encuentro con Jerónimo Guerrero Iraola. Buenas tardes, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta y muy agradecida de poder compartir este espacio. Jerónimo es el autor del capítulo 4, Malvinas y Derechos Humanos, El camino a la verdad y la justicia. Jerónimo es abogado y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata. Desde el 2011 se desempeña como abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata en varias causas, entre ellas en las que se investigan las torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Bueno, como si estuviéramos en la radio, aprovecho para saludar especialmente a Rodolfo Carrizo y a todos los compañeros del CECIM. Jerónimo también es autor del libro Tecnologías de impunidad, cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas. Comencemos por ahí. ¿Qué pasó en Malvinas, Jero? Bueno, eh, a ver, vamos a tratar de esquematizarlo y simplificarlo. Básicamente lo que hay que entender es que la guerra de Malvinas, cuando en adelante diga Malvinas, me voy a estar refiriendo a la guerra de Malvinas, aunque hago esta aclaración siempre. Malvinas no se agota en la guerra, ni la guerra agota la cuestión Malvinas es muchísimo más amplia, pero en adelante, para simplificar, cuando diga Malvinas me voy a estar refiriendo puntualmente a la guerra. Eh, Hay que entenderla como el eslabón perdido. ¿Y por qué el eslabón perdido? Porque es el gran elemento conector de el rol que las Fuerzas Armadas desplegaron en la República Argentina durante la década del 70 y obviamente principios de los 80 en relación a la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. Las Fuerzas Armadas Argentinas para 1982, en que se lleva adelante, digamos, la guerra de Malvinas, estaban instruidas, formadas en la doctrina de la seguridad nacional, estaban preparadas para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado, como dije bien, el enemigo interno. Y a partir de allí aparece este pliegue, ¿no? Esta cuestión que a mí me gusta puntualizar en términos analíticos, y es que eran Fuerzas Armadas que no estaban formadas en la defensa, que no estaban formadas para la defensa de una cuestión soberana, como puede ser la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Estaban preparadas para la tortura, la desaparición, el exterminio y la muerte, eso que hicieron a gran escala en territorio continental argentino, llevándose a 30.000 compañeros y compañeras que hoy permanecen, digamos, desaparecidos y obviamente privando, suprimiendo la identidad de niños y niñas que, gracias al trabajo digamos, de incalculable valor de madres, de abuelas, sobre todo de abuelas, en relación a la restitución de estas identidades, se han ido recobrando, ¿no? Hoy llevamos varias identidades recobradas producto de esta caminata y esta militancia. Pero estas Fuerzas Armadas entonces estaban instruidas en esa lógica, venían de una formación dada a través de la Escuela de las Américas, a partir del despliegue del Plan Cóndor, y en términos metodológicos, con los métodos que se habían empleado para, digamos, combatir la guerra de guerrillas, ¿no? A instancias de lo que en Francia había implicado esta intervención tan específica sobre Argelia. Entonces, en el marco de eso, se da esta declaración de guerra, este famoso "si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla", que profiere Galtieri desde el balcón de la Casa Rosada, y obviamente aparecen estas cuestiones que se van, digamos, desgranando, ¿no? Por un lado, eh, un Galtieri que ya hacia 1982 era un poco espectador de que los dos planes sistemáticos que a mí me gusta decir que implementó la dictadura, por un lado el plan sistemático de exterminio de personas, que queda probado
sobradamente con desde la causa 13, juicio a las juntas en adelante, la causa 13 del 84, y por el otro lado el plan sistemático de entrega de la soberanía, un plan sistemático, digamos, lo digo porque la dictadura fue cívico-militar y la parte cívica lo que quería era la reposición de un orden económico, político, social y jurídico orientado a, digamos, generar las condiciones de expoliación de la República Argentina. Si uno toma desde mediados del siglo XX hasta el 76, en Argentina primó un modelo de sustitución de importaciones, de robustecimiento de la clase obrera, un montón de elementos, digamos, muy virtuosos en lo que atañe a lo social, a lo económico, a lo productivo. Argentina se puso en la carrera de la producción e investigación de energía nuclear, en la producción de aviones a reacción. Bueno, todo eso se quiebra en 1976 a partir de la irrupción de la dictadura, y por eso digo que aparecen una serie de eventos digitados pero desaventurados para la República Argentina, que obviamente encontraban en las Fuerzas Armadas ese brazo ejecutor de en realidad la planificación política de Martínez de Oz y compañía, ¿no? Para ponerlo en algún apellido. Entonces, obviamente, cuando se da esa declaración de guerra, estos dos planes sistemáticos venían crujiendo. Por un lado, en 1800, perdón, 79 habíamos tenido la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había producido un informe muy determinante sobre las violaciones masivas a los derechos humanos en la República Argentina. Es decir, la comunidad internacional ya estaba siendo alertada respecto a que en Argentina había violaciones a los derechos humanos. Y unos días antes de la Guerra de Malvinas, el 30 de marzo, se da la Marcha de Pan, Paz y Trabajo, que es los sectores con algún grado de organización, más un pueblo que venía bastante castigado por las políticas económicas de la dictadura, salen a la calle reclamando, obviamente, por la mejora de las condiciones y obviamente con un gran vector también transversal que tenía que ver con ese estado represivo que estaba dando vuelta. Entonces estos dos planes crujen y allí Galtieri encuentra esa excusa para, digamos, Naomi Klein hablaría de la doctrina shock, ¿no? Para generar un evento, lógicamente, de una envergadura muy grande, en donde posicionaba al Reino Unido como un enemigo externo de la nación y con eso generar algún factor de cohesión. La idea un poco de Galtieri, lo dicen algunos libros, algunos documentos, era una suerte de reciclarse y hacer una transición a partir de la ocupación de Malvinas por parte de Argentina, que estaban obviamente ocupadas ilegal y legítimamente por el Reino Unido desde 1833. Digamos, a partir de eso hacer la gran de Gaulle, digamos, ¿no? Y a partir de ello transicionar hacia un modelo democrático. Y obviamente presentarse a elecciones y ganarlas. Eso en su cabeza, ¿no? Él pensaba que la guerra de Malvinas iba a ser un trámite, que en cuestión de semanas se iba a resolver, y bueno, la historia nos demuestra que no fue así. Y vos me preguntaste qué pasó durante la guerra de Malvinas, y esto no es una opinión, no es algo que construimos desde el CECIM, esto es documentación oficial gestada por las propias Fuerzas Armadas. La Guerra de Malvinas fue una aventura militar, se da en ese contexto, por eso hago esta caracterización previa de cómo venimos, cómo llegamos a la instancia de la declaración de guerra. Y eh, las Fuerzas Armadas hicieron en la guerra, durante la guerra, en el desarrollo de la guerra, lo que estaban, aquello para lo cual estaban formadas, preparadas, que era, digamos, dispensar unos tratos muy malos a los soldados conscriptos, esto como un background general, pero sobre todo propinar en muchísimos casos torturas a esos soldados. Obviamente, la guerra de Malvinas no fue planificada ni táctica ni estratégicamente, tuvo muchísimas falencias desde el punto de vista de la gesta militar, si se quiere, y obviamente a partir de allí aparecen una serie de problemas, por ejemplo, la inanición, soldados que fueron expuestos durante muchísimos días a, digamos, la privación de alimentos. Imaginemos el clima inclemente de Malvinas, la época del año entre abril y junio del año 82, pero digamos, en esos meses el clima allí en Malvinas, en parte de nuestro sur, es muy hostil, digamos, y a la falta de equipamiento adecuado se sumó digamos, esta privación de alimentos y de bienes esenciales para la vida. Frente a eso, muchos soldados intentaron, obviamente, propinarse algo de alimento, generar, obviamente, lazos de solidaridad entre ellos que les
permitiesen tender a la subsistencia. Y aquí no estamos hablando del fuego del Reino Unido, estamos hablando de la inanición, digamos, dispuesta por las Fuerzas Armadas Argentinas. Fijemos, digamos, acá es interesante para poner, como hacer un doble clic y decir, no, no estamos hablando de que estamos, digamos, de que estaban frente a un bloqueo táctico por parte del Sí. Reino Unido. Estamos hablando de que los propios oficiales, suboficiales y altos mandos de las fuerzas no les daban de comer. Frente a eso y esas búsquedas de comida, generalmente la respuesta era muy tajante, era muy taxativa y tenía que ver con la tortura, ¿no? La práctica de tortura. Después hubo torturas puntualmente, digamos, dadas en contexto de antisemitismo, digamos, como producto de un odio enorme por cuestiones religiosas aparte de los soldados. Y bueno, la verdad es que decía, esto no es parte de una construcción del CECIM, esto obra en documentos y archivos oficiales de las Fuerzas Armadas producidas al calor de los hechos, y en el marco de eso, obviamente, eh, digamos, una vez terminada la guerra, se generaron condiciones por parte de las Fuerzas Armadas para que esto quedara impune, y eso es lo que años después, producto del trabajo incansable de muchísimos organismos como el CECIM La Plata y muchos soldados que tuvieron la valentía, el coraje de enfrentarse a esa configuración de impunidad, empieza a ver la luz, y sobre la base de eso empieza a judicializarse. Entonces se empieza a conocer la verdad respecto a lo que sucedió con los soldados durante la Guerra de Malvinas, y un poco en esa instancia estamos. Sí, como resistencia a esa amnesia programada de la que hablas, ¿no? Así es, así es. Era todo parte de una programación por parte de las Fuerzas Armadas. Por eso yo hablo del eslabón perdido, porque acá está esta idea central, ¿no? Que tiene que ver con que cuando nosotros setiemos el rol para el cual estaban formadas las Fuerzas Armadas, y entendamos que en la única hipótesis que hubo de conflicto externo se desnudó, pero quedó a cielo abierto esta falta de expertise, esta falta de formación para la defensa, sino que la preparación era estrictamente para la represión. Yo creo que vamos a poder quitar este manto de heroicidad, digamos, o que intentó construirse alrededor de Malvinas, que es el lenguaje de los opresores. Los opresores construyen esta idea de que Malvinas fue una gesta heroica, cuando en verdad fue un manotazo de ahogado de la dictadura. Estábamos hablando de las tecnologías de impunidad y la amnesia programada. Un poco es eso, digamos, y yo hablaba de este rol de Malvinas como el eslabón perdido, porque justamente aparece esta posibilidad de setear específicamente el rol de las Fuerzas Armadas instruidas para la represión y no para la defensa, y nos va a permitir correr ese velo, ¿no? Salir de hablar, dejar de hablar en el lenguaje del opresor para pasar a hablar específicamente de que fueron esto, de que fueron un brazo ejecutor, que obviamente profundamente responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina, pero que en verdad los verdaderos artífices de la planificación económica, social, política, institucional y jurídica fueron los civiles, la parte civil de la dictadura. Pero ¿cuál es el estado de las causas que vos nombrás, digo, los testimonios que aparecen en tu texto en el capítulo 4? Bueno, estamos digamos, en pleno desarrollo de una causa que inició en 2007, que tiene más de 120 militares denunciados, que tiene más de 200 denunciantes. Nosotros desde el CECIN representamos como querella a todas las víctimas a lo largo y ancho del país, de la República Argentina, en una causa que, como digo, es una causa, una mega causa, que hoy tiene, digamos, o está expectante de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos 10 recursos extraordinarios eh, ante la Suprema Corte. Estamos esperando con dictamen de procurador en varios de ellos positivo, favorable a la pretensión del CECIM, que la Corte se expida sobre la naturaleza de los delitos y el deber del Estado de investigar en aquellos casos en los que ha habido graves violaciones a los derechos humanos. Y bajo esa premisa estamos a la espera, como decía, de que se abra esta puerta para poder avanzar
con la investigación y eventual juzgamiento de los artífices de la tortura. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía hoy? Veía en tus redes sociales hoy que publicaste un decreto del presidente de la Nación, ¿no? Que nada, que da cuenta de una diplomacia paralela y que eso afecta a nuestra soberanía. Yo creo que la soberanía es el gran vector transversal de lucha de los movimientos nacional y populares del siglo XXI. No es que antes no lo haya sido, pero tal vez antes había una disputa en términos de, como de gran factor de cohesión, de atribución y de lucha respecto a lo que era la justicia social o la lucha por la igualdad, ¿no? Me parece que en este momento de la historia la soberanía saca varios cuerpos de ventaja, no porque los otros no sean importantes, la igualdad es central, la equidad es central, la posibilidad de pensar la justicia social es central, pero yo entiendo que si no hay una construcción en torno a la soberanía, como dice Marshall Berman, todos los sólidos se desvanecen en el aire, porque, digamos, lo que estamos viendo con el desarrollo imperio de la Cuarta Revolución Industrial es una disolución de las fronteras y de las atribuciones de los estados. No es casual que aparezcan como fenómenos como el de Trump o el de Bolsonaro, que hacen una exaltación, pero a mi juicio como extemporánea y un poco de modé de lo que el Estado es, ¿no? Como, bueno, te voy a poner aranceles y voy a hacer un reshoring de empresas, voy a tratar de traerme las empresas para acá y yo voy a ser el que defienda, no sé, bueno, se hablaba mucho en Trump de los redneck, ¿no? De los cuellos rojos sobre el centro de Estados Unidos. Y obviamente esto nos da la pauta, obviamente eso por una vía de derecha, pero yo hablo bueno, desde el justicialismo, que es el lugar desde donde me paro, pero también desde una suerte de izquierda o de centroizquierda que hay que recuperar como tradición. Me parece que por derecha es muy claro, es como ese acto reflejo de que los Estados-nación están perdiendo una bocha de atribuciones. Y por el otro lado, es necesario empezar a construir, bueno, cómo hacemos para edificar una mirada soberana que no sea una mirada chauvinista, que no sea una cosa de patriotera, ¿no? De que soy argentino porque soy argentino y me la banco, porque tengo a Messi, que además lo tenemos a Messi, es un lujo tenerlo a Messi, pero digo, ¿cómo hacemos para pensar la soberanía en clave siglo XXI? Yo creo que la soberanía es el gran vector, como decía, porque estamos en un proceso de reacomodamiento del mundo, estamos yendo a un mundo en el que parece que hay un imperio, una suerte de imperio en decadencia, que habrá que verlo, habrá que ver cuál es la deriva de Estados Unidos, un imperio que emerge, como es el China y de la mano de los BRICS, un mundo que parece ser un poquito más multipolar, digamos, a diferencia de lo que fue el proceso post Segunda Guerra Mundial, y en el marco de eso, obviamente, un mundo que tiende a una crisis fastuosa de escasez, un mundo que yo creo que todavía no somos conscientes de los límites planetarios en términos de cambio climático, de calentamiento global, de obviamente sobregiro de la Tierra en relación al consumo anual sobre nuestros recursos y bienes naturales, pero sobre todo no somos conscientes de que nos vamos a enfrentar a una crisis de escasez. Escasez en varios puntos y en varios aspectos. Digamos, yo siempre hablo de escasez de agua, escasez de alimentos y escasez de energía, pero hay quienes hablan de que en algún momento va a haber incluso hasta escasez de internet, ¿no? De que esta charla que hoy podemos tener en forma virtual, bueno, vamos a tener que priorizar. Alguien va a tener que priorizar, no nosotros, porque no tenemos el poder, pero alguien va a tener que priorizar de qué forma usamos el cómputo, el procesamiento de datos y la transferencia de datos. ¿Por qué? Porque el mundo está expresando sus límites y nosotros parecería no estar tomando nota de que vamos hacia esos límites. Obviamente en un contexto de escasez como el que vivimos o hacia el que vamos, los países que tienen una posición ventajosa en términos de acceso a agua, a producción de energía, a producción de alimentos, a minerales que son críticos para la industria 4.0, como son, bueno, el litio, el silicio, las tierras raras, y algunos otros metales que son centrales para, por ejemplo, el desarrollo como el cobre para los semiconductores, que digamos, hay una gran crisis a nivel global en términos de producción y hegemonía sobre los semiconductores.
Bueno, obviamente estamos siendo blanco de políticas neocoloniales, o digamos, una nueva forma de introducción Ujú. de lógicas coloniales que van a cifrar las expectativas de nuestros pueblos para los próximos años. Yo en ese marco digo que La Libertad Avanza es un experimento global que me parece que está explorando los límites de la introducción del neocolonialismo a partir de el trazado de una arquitectura político, jurídica, institucional orientada a generar las condiciones de entrega. Esto uno lo puede ver con el decreto 7023 de Milei, con la ley de bases, con el RIGI, y lo puede ir viendo con sucesivas y numerosas acciones que por goteo van dinamitando la posibilidad de cómo entendemos la soberanía, de que el Estado tome decisiones en base a los intereses de las grandes mayorías, sino de los intereses de un puñado que viene a hacer negocios. En el marco de eso, vos me preguntabas por un decreto que se conoció hace unos días y que lo que hace es generar la figura de los embajadores comerciales, que son embajadores plenipotenciarios que según el decreto no representan a la nación, pero la nación les está dando una herramienta para ir a hablar en nombre del Estado, que no van a cobrar sueldo, que no están vinculados al servicio exterior de la nación, pero que van a estar abocados a la construcción de escenarios de negocio afuera. Esto obviamente es como te decía, es parte de una política por goteo, porque yo entiendo que una persona que puede hablar en nombre o bajo la garantía simbólica, material o jurídica de un Estado que le da respaldo, porque vos me podés decir, no forman parte del Servicio Exterior de la Nación, bueno, pero hay un decreto del Poder Ejecutivo que te está dando ese carácter que vos vas a pasar a ostentar y vas a tener el rango de embajador plenipotenciario, aunque más no sea limitado a las funciones que te dan, van a estar dialogando, hablando, interactuando con otros países o con o con capitales que se radican en otros países. Yo ponía un ejemplo medio extremo, pero digo, ¿qué pasa si uno de estos embajadores que van a empezar a florecer ahora y que obviamente son hombres de negocio que lo que buscan es hacer negocio a costa de nuestros recursos naturales? Es qué pasa si uno de ellos se sienta a negociar con una empresa que está realizando prospección o explotación hidrocarburífera en forma ilegal en las Islas Malvinas o explotación pesquera en las Islas Malvinas, ¿no? ¿Hasta dónde va a obligar al Estado Nacional? ¿Hasta dónde en nombre del Estado Nacional uno se puede sentar a hablar como si no sucediese nada y no hubiese nada que discutir con una pesquera, ¿no? Suponiendo un caso extremo, porque allí hay un conflicto, digamos, de soberanía, porque nosotros estamos reclamando lo que es nuestro, que son las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes. Pero digo, más allá de eso, digo, este caso extremo nos sirve para ver cómo va a operar este nuevo poder blando, esta nueva diplomacia paralela y blanda sobre los grandes focos de interés y de poder global. Digamos, ¿qué va a pasar si comprometen nuestro litio? ¿Qué va a pasar si comprometen nuestro cobre? ¿Qué va a pasar si comprometen, digamos, la capacidad que tenemos de producir alimentos, de producir energía? Me parece que ahí es donde se empiezan a jugar las claves de la configuración de un nuevo discurso político. Yo en esto soy muy claro, yo no veo una dirigencia política hoy que esté a la altura de estas discusiones y que esté articulando unos discursos en torno a esto. Me parece que no somos capaces incluso de trazar digamos, las líneas de conexión entre estos grandes temas de la geopolítica y del posicionamiento argentino ante el mundo con nuestra experiencia cotidiana, con lo que es para un pibe, una piba, poder comer, tener acceso a un plato de comida, de poder tener acceso a la educación de calidad. Pero todo esto me parece que es una gran tragedia porque obviamente deja campo arado para que la derecha avance a una velocidad sin precedentes, con una contundencia sin precedentes, y que parezca que las cuestiones de soberanía, de justicia social, son una cuestión secundaria, ¿no? Como que lo que debe primar es maximizar el interés, pero no sabemos, y por eso no somos soberanos en estas decisiones, para quién se maximiza el interés, quiénes van a ser los beneficiarios, a qué costo, bajo qué premisas, bajo qué modalidad, digamos, de vinculación jurídica con otros estados. Digamos, ya conocemos la experiencia de YPF, que si bien pudimos recuperarla como recurso estratégico y hoy hablamos de Vaca Muerta como una gran potencialidad argentina de cara a la discusión del presente y del futuro, pero todavía nos están reclamando 16.000 millones de dólares de indemnizaciones por el proceso, digamos, de recuperación de una empresa clave en términos geoestratégicos. Entonces, esto no es joda, no es que, bueno, discutimos esto, después vamos viendo, digamos, cada paso que se da genera derechos
adquiridos en contrapartes, genera posiciones geopolíticas en partes que también juegan en este tablero y que te puedo asegurar que no improvisan nada, digamos, el Reino Unido no es improvisado en materia de política exterior, no es que dice, bueno, vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa. Acá hay una planificación a varios años, incluso una estrategia a varias décadas de cómo van a ir dando cada pasito, ¿no? Nosotros pareciera que estamos en un zigzag constante y obviamente esta experiencia de Milei nos va a dejar un saldo bastante negativo y oscuro. Pero sí, como decís, ¿no? El colonialismo avanza, la derecha avanza, la violencia avanza. Y justo en estas entrevistas, que qué distinto el discurso con el que hablamos hace un año y medio atrás cuando hicimos la presentación en la Biblioteca Nacional, donde estábamos esperanzados y la conversación iba por otro lado, y ahora nos vemos como sumidos en el caos y en el medio de la tormenta. Es difícil pensar la salida. Me pasó esto mismo en la entrevista con Zaffaroni y con Castellucci, pero sí, en esta propuesta que vos haces de biojusticialismo, yo veo como una luz. Está bien, desde los mandos políticos todavía no hay un plan, no hay una oposición fuerte, pero esta propuesta que vos haces, yo creo que para cerrar esta entrevista, al menos si pudieras compartir cuáles son los puntos centrales de esto que vos planteás del biojusticialismo, me parece, al menos me resulta esperanzador ver una propuesta distinta. Bueno, esto, digamos, somos varios los que venimos pensando en esta línea, pero por ahí de un modo medio anárquico, sin juntarnos, pero hay grandes fuentes inspiradoras, digamos. A mí me gusta mucho leer a Federico Zapata, digamos, para mí es un gran referente respecto a cómo pensar estos asuntos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el ejercicio hipotético de pensar, yo por qué hablo de biojusticialismo. Me lo critican mucho, pero yo en realidad uso biojusticialismo, que podría llamarse de cualquier forma, digamos. Me critican el término, dicen biojusticialismo, es raro. Y bueno, pónganle el nombre que quieran, si quieren pónganle Pero tutú, digamos. necesitamos Yo algo nuevo, quiero necesitamos algo condensar mi raro. idea, y la idea está dada por hacer el ejercicio hipotético de, a ver, ¿qué uno toma de la doctrina justicialista, en mi caso, como peronista? Yo tomo algunos principios en torno a la justicia social, pero sobre todo lo que tomo de Perón, y por eso me identifico dentro del peronismo, es una mirada estratégica construida a mediados del siglo XX. Yo siempre pongo esta idea de que Perón se sentó a mediados del siglo XX a pensar el siglo XXI y sobre eso intervino en su presente, ¿no? Y a mí me parece que en realidad nosotros lo que hacemos es hacer una lectura estática del peronismo, ¿no? Como, bueno, vamos a volver a un modelo de sustitución de importaciones. Eso ya no existe. Pero no existe no porque no nos guste la idea de pensar que puede haber una fábrica de heladeras en el corazón del conurbano bonaerense, ¿no? Yo no estoy diciendo, no estoy hablando con desdén de eso. Lo que digo es que la escala y la posibilidad de competir con otros países que ya se abocaron a la producción de ese tipo de bienes a lo largo del tiempo y se introdujeron en las cadenas de agregación global de valor es muy asimétrica y que el costo de oportunidad de ese desarrollo es altísimo y la verdad es que lo vemos a costa de lo que durante muchos años nos sucedió, sin hacer una crítica profunda, porque cada dirigente y cada líder tuvo que lidiar con su tiempo histórico, pero digo, de alimentar en base a tal vez emisión monetaria, un descontrol sobre el déficit fiscal que de algún modo normalizamos como dinámica político-económica, digamos, una cosa que estaba incubada y que estaba condenada a no poder competir. Entonces, ni la ciudadanía tenía acceso a esos bienes en forma más económica, ni el empresario tenía la posibilidad de salir a competir contra, suponte, producciones chinas. Entonces, yo digo que hay que volver a sentarse, barajar y dar de nuevo y pensar el siglo XXI, pero en realidad mirando el siglo XXII. ¿Dónde yo quiero ver a Argentina en el siglo XXII? Y tal vez no voy a estar presente para el siglo XXII porque tengo 38 años y no sé si voy a llegar al cambio de siglo. Ojalá que la biotecnología nos lleve a vivir bastante más porque la verdad es que soy un enamorado de la vida, de los proyectos, pero bueno, la verdad es que hoy nuestro tiempo vital nos dice que al siglo XXII no vamos a llegar, pero todo político tiene que sentarse a ser capaz de vencerse a sí mismo, de pensar una sociedad en la que él ya no esté, ¿no? Yo me siento un dirigente político y digo, bueno, yo quiero soñar una sociedad en la que yo no esté, yo no quiero ser la obra, yo quiero que la obra sea lo que podamos construir colectivamente. Y me parece que Argentina tiene algo que decir
en base a muchos de los aciertos que no sabemos contar y que a veces parece que los contamos desde una proclama vacía, como el desarrollo científico-tecnológico, la educación superior, y que son parte del gran insumo generador de valor a nivel global. Hoy hay una suerte de clase ligada a la producción de conocimiento y el conocimiento plasmado en patentes, que las patentes se introducen en las cadenas de agregación de valor en todo proceso productivo y que se deslocalizan porque si uno piensa, suponte, el mecanismo biotecnológico para producir papa en cualquier condición, digamos, climática, bajo cualquier cuestión de acceso a agua y demás, la verdad es que la papa se puede producir acá o se puede producir en cualquier lugar del mundo, pero si uno logró erradicar ese conocimiento en forma de patente y generar la defensa de los royalties, de los ingresos, de la transferencia de dinero a partir de ese conocimiento, me parece que hay una enorme capacidad. Pero no solo eso, porque uno podría decir que es una forma de hacer también minería extractiva de conocimiento, sino de generar startups, empresas de base tecnológica, y yo digo biotecnológica, porque creo que el futuro, que es el presente, va a pasar por la escasez de agua, de alimentos y de energía. Uno puede generar empresas de base tecnológica y no solo vender la idea, sino vender la producción y también vender el know-how. Es yo te vendo la idea para que vos lo hagas, pero lo vas a hacer con mi gente, lo vas a hacer con parte de mis equipos, lo vas a hacer, digamos, con mis empresas, lo vas a hacer acompañado con digamos, mi asesoramiento y mi acompañamiento productivo. Me parece que Argentina tiene que cambiar el chip en relación a la autoestima nacional. Tenemos que dejar de pensar que somos un país condenado al fracaso y saber y entender que Argentina puede y tiene las condiciones para liderar el proceso de transformación de la cuarta revolución industrial. Pero no basta solo con creérsela. Hay que entender que esto tiene que estar conjugado y, digamos, amasado con una mirada soberana, porque si producimos científicos, conocimiento, startups de base tecnológica, traemos capital para desarrollar empresas, no se la pueden llevar cinco vivos. Tiene que haber un retorno al sistema científico-tecnológico, tiene que haber una jerarquización de la mano de obra nacional, para que el modelo deje de ser el modelo de economía de trabajador de economía de plataformas, que no lo digo con desdén, pero que sí nos presenta una dificultad y unos planteos en términos de seguridad social. O sea, está todo bien con ser Rappi, porque es una forma de ganarse la vida, pero no podemos proyectar un país basado en trabajadores de economía de plataforma, que es lo que pareciera que quiere esta gente. Nosotros tenemos que pensar un país con una mano de obra altamente calificada que pueda incorporarse a cualquier cadena de agregación de valor y tenemos con qué. No es que hay que salir a pensar y a desarrollarlo, es movilizar fuerzas vivas. Digamos, yo lo pongo, soy platense y lo pongo un ejemplo numérico en La Plata. Sobre 776.000 habitantes que somos en La Plata, 240.000 tienen contacto con la Universidad Nacional de La Plata. O sea, es poner la heladera en la cocina y la cama en la habitación, es movilizar fuerzas vivas y entender que si nos organizamos, tenemos ahí una enorme fuente de desarrollo y obviamente que si lo hacemos bien, ahí también están las condiciones para la inclusión social. Vamos por eso entonces. Gracias, Jerónimo, por tu tiempo y por tu compromiso. Te mando un Gracias abrazo. a vos. Te mando un beso.